Buenos días, somos el equipo número 2 de la sección 2. Los integrantes son Vladimir Córdema, Carlos Zamora, Evelice Núñez, Zuleima Pérez y mi persona, Jonathan Infante. El punto es poner investigación penal y régimen de pruebas. La investigación penal es vista como el resultado de un proceso metodológico y analítico que se pone en marcha para demostrar y alcanzar la comisión de un hecho punible a través de un sistema probatorio. ¿Quién ejerce la investigación penal? Esta vinculación debe ser asumida en términos de subordinación, toda vez que tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que quien ordena y dirige la investigación penal es el Ministerio Público. El objetivo de la investigación penal: 1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querellas. 2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible. 3. Identificar con base en los análisis de resultados técnicos, científicos y de las designaciones judiciales a los responsables de un hecho criminal. 4. Junto con las autoridades judiciales competentes, propender a la captura del delincuente o persona involucrada en el hecho punible. 5. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 6. Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos donde haya alguna comisión en un hecho punible o en un resultado del desarrollo investigado, quien adelante en la autoridad competente. Las características de la comisión penal: continuidad. 2. Metódicas. 3. Explicativa o causal. 4. Prevención. Las dos características que faltarían en esta exposición, la compañera Zuleima Pérez a continuación va a dar su exposición. Buenos días, mi nombre es Zuleima Pérez, sección número 2. Continúo con las características de una investigación penal. Organización. La investigación penal es una secuencia de pasos sistematizados que, con base en un orden lógico, ordenado y sistematizado, permite al investigador y al criminalista ordenar su mente a la consecución de los fines deseados. Actividad analítica sintética. Es una incesante actividad de análisis y síntesis continua, es decir, la descomposición de un problema de sus elementos que la integran. La fase de investigación del proceso penal. La primera fase o etapa del proceso penal venezolano es la fase preparatoria o fase de investigación, que se inicia luego de que el fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de un delito público cometido. Una vez que tiene conocimiento, ordena el inicio de las investigaciones penales con el fin de investigar la verdad y demostrar el delito cometido, según el artículo 262 del COPP. En esta fase, todos los días son hábiles, salvo en materia recursiva, con el cual los lapsos se computan por los días de despacho según el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el imputado es identificado como autor o partícipe del delito, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 8 meses para dar término a la fase de investigación. Este lapso puede ser prorrogado por el juez de control hasta por 45 días. En la práctica, el plazo pautado no se cumple. Cuando el imputado se encuentra detenido, la fase de investigación ha de durar un máximo de 45 días, contados a partir del día en que el juez decreta la detención del imputado. La fase de investigación finaliza cuando el fiscal del Ministerio Público decreta el acto conclusivo. La importancia de la investigación penal consiste en que el investigador
tiene amplios conocimientos del desarrollo de una investigación. Buenas tardes, mi nombre es Edelisa del Valle Núñez de Marcano. Cédula de identidad 8.309.600. Pertenezco al grupo 2, sección 2. En este momento voy a hacer mi exposición en referencia al tema que me tocó. Régimen probatorio. Régimen probatorio establece los pasos y requisitos exigidos y establecidos en la ley para hacer efectiva la actividad procesal o la actividad probatoria. Constituye una noción fundamentalmente procesal, ya que la ley adjetiva penal, la que contiene el conjunto de formas, reglas, mecanismos que determinan la ejecución del proceso y a su vez fijan los términos absolutos del régimen probatorio. El principio del régimen probatorio conforma el conjunto de criterios de orden legal que se deben asumir al proceso penal para procesar las evidencias de interés anomalístico hasta transformarlas en pruebas en el juicio oral y público. Es así como llegamos a la fase preparatoria del proceso penal. El régimen probatorio instaura los procedimientos y mecanismos legales que determinan el desenvolvimiento del Ministerio Público y los órganos auxiliares de investigación penal en la actuación procesal, determinando las reglas y límites para la obtención de las evidencias de interés criminalístico, caracterizando sus pasos, mesura y valor de convicción acorde al delito perseguido e imputado, para luego irnos a la fase intermedia, que es la que se encarga de fijar el razonamiento en la adecuación típica acusada, que permitirá la concatenación lógica de los procedimientos rendidos y la legalidad, necesidad y pertinencia de los medios de convicción aportados en la acusación penal, examinados en la audiencia preliminar para dar paso a la fase de juicio, que sería la que se le determinan el régimen probatorio. En este caso es el sistema acusatorio, pues pretende alcanzar la comprobación judicial y los hechos y con ello determinar la verdad procesal, que se desprenderá del valor probatorio de cada uno de los medios de convicción, quien finalmente empleará las reglas de la sana crítica y la libre convicción razonada en la motivación de su sentencia, que esta es una pieza fundamental para comprender el alcance de la convicción alcanzada en cuanto a todo lo alegado y probado Muy buenos días, compañeros y profesoras. Por aquí Vladimir Córdoba del Grupo 2, Sección 2, siguiendo en el orden de intervenir. Les hablo acerca de la licitud de la prueba. El principio de legalidad de la prueba es un requisito taxativo y formal de la actividad probatoria. Consiste en que solo son admitidos como medios de convicción y prueba aquellos elementos y conocimientos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal, en concordancia con el debido respeto de las garantías procesales y de derechos expresados en la Constitución de la República y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. El principio de licitud de la prueba es una barrera que instituye las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones de poder punitivo absoluto y abusivo del Estado. Establece límites y controles a los funcionarios encargados de ejercer la persecución penal frente a ellos presuntamente delictuales. Se encuentra establecido en el artículo 181 de la ley del Código Orgánico Procesal Penal, el cual, a manera de resumen, pues solamente aprobará aquellos elementos de prueba obtenidos por medios lícitos incorporados conforme a las disposiciones de este código. No se podrá utilizar ningún otro medio de obtención o se procura utilizar mecanismos como tortura, maltrato, engaño, amenaza, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, de la correspondencia, la comunicación, los papeles, archivos privados, ni contenida por otro medio de manera
ilícita que menoscabe o viole los derechos fundamentales de las personas. Pasamos entonces a lo que es la libertad de la prueba. El principio de prueba libre es aquel que, según el cual en todo proceso es admisible todo tipo de prueba. Ello implica que todo hecho relacionado con el juzgamiento puede ser objeto de prueba. El ordenamiento no establece cuáles son los medios probatorios admisibles, sino simplemente exige la legalidad de la libertad de la prueba y que esta es propia de los ordenamientos acusatorios. Esta está establecida en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa, salvo previsión expresa en contraria a la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporando o conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido por la ley. Regirá en especial las limitaciones de la ley relativa al estado civil de las personas. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento contenido con el objeto del procedimiento y por tanto importante en la decisión final puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Existe pues libertad de prueba tanto en el objeto como en el medio. En el objeto se debe distinguir lo que es la limitación genérica, la limitación específica, y en cuanto a los medios, no serán admitidos medios de prueba que vulneren garantías procesales o constitucionales como el allanamiento ilegal o una confesión obtenida mediante la tortura o malos tratos, como lo ya establecido en el artículo 181. Muy buenos días, compañeros y profesor. Vladimir Córdoba nuevamente por aquí, ya que el compañero Carlos Zamora pues no pudo intervenir en el video por presentar problemas de salud. Seguimos con el orden a intervenir. Presupuestos de apreciación de la prueba o valoración de la prueba, que se encuentra establecido en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este código. Por consiguiente, existen distintos sistemas para valorar la prueba. Entre los más importantes, sistema de prueba legal o prueba tasada, que es un sistema de la ley procesal que explica bajo qué condiciones el juez debe condenar y bajo cuáles debe absolver. En segundo lugar, sistema de la íntima convicción es el sistema que intima convicción. La persona toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales de la valoración de la prueba, sino que se basa en una prueba presentada, o sea, debe decir cuál es la hipótesis que estima como cierta. La sana crítica razonada, pues el juez debe convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero es en base a un análisis racional y lógico. Por ello es obligatorio que el juez motive todas sus decisiones, demostrando el nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en los que se basa la motivación. Requiere que el juez describa el elemento probatorio y realice su valoración crítica. La motivación es requisito esencial de la sana crítica, ya que de lo contrario la resolución del juez sería incontrolable y podría ser arbitraria. Acerca de los exhortos y cartas rogatorias, el artículo 23 de la Constitución reseña que los tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno del ejercicio más favorables a los establecidos por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata, directa por los tribunales y demás órganos del poder público. El trámite de los exhortos y cartas rogatorios lo conseguimos en el artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal,
que le da el fundamento legal y formal a dichas solicitudes.